Buenos días, hermanos, y bienvenidos al servicio de esta mañana. Les damos gracias por estar aquí. Les invitamos que se pongan de pie para abrir nuestro servicio con una pequeña oración. A todas las personas que nos ven mediante este medio, también acompáñenos en una oración. Gracias, Dios Padre, en esta mañana te damos a ti, Señor. Te damos gracias, Dios Padre, por habernos permitido amanecer un día más. Te damos gracias, Señor, por nuestra salud, por nuestros trabajos, por nuestras familias, Señor. Te damos gracias porque tú provees para nosotros todos los días. Te damos gracias, Señor, por todos mis hermanos de la congregación. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que aún no nos han venido a visitar de nuevo, Dios Padre, pero te pedimos, Señor, que tú sigas ahí con ellos, que tú les hables en su corazón, Señor, para que esa llama siga ardiendo, para que no se apague. Y queremos un día, Dios Padre, poder tenerlos aquí todos reunidos. Te damos gracias por tu amor con nosotros, por tu gracia con nosotros. En esta mañana te rendimos a ti toda honra, Dios Padre. Gracias y amén. Dios bendiga, hermanos. Aleluya, alabado al Señor, amén. Bendito eres tu majestad, tu gloria me da libertad. Bendito eres tú, aunque el mundo deje de existir y no tenga fuerza de ser.
glorioso, eres Jesús. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Cuán hermoso nos parece. La que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Una corona contigo. Existe rey siempre. Una corona contigo. Existe rey siempre. Con una corona contigo. Existe rey siempre. Con una corona contigo. Existe rey siempre. Una corona contigo. Existe rey siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Señor, te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Gracias, Señor. Estamos muy contentos de poder juntamente con ustedes adorar a nuestro Dios. Gracias, Padre. Gracias. Mereces nuestra adoración. Solo tú y estoy.
Padre nuestro en los cielos,
Aquí está, debemos mover, te adoraré.
alrededor y no vemos nada, Señor, pero tú aún estás trabajando. Tú sigues obrando en nuestras vidas. Tú sigues sanando corazones, levantando hombres y mujeres, Padre, que estaban caídos, abatidos, derrotados por el mundo, Padre. Pero en ti somos más que vencedores, porque tú sigues sanando, levantando, tú sigues transformando vidas, Padre. Aunque nuestros ojos físicos no lo vean, abre en esta hora, Padre, nuestros ojos espirituales, para que podamos ver, Señor, cómo tú obras en nuestras vidas, cómo ángeles se están moviendo en las áreas celestes, luchando contra nuestros enemigos, Padre, porque tú vas delante nuestro como poderoso gigante, Señor, abriendo brechas, abriendo caminos, Padre, para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Mandas a tus ángeles a guardar, Señor, nuestros caminos. Oh, bendito Rey, glorifícate en esta mañana. Haz tu obra en cada uno de nosotros y haznos ver aquello que nuestros ojos físicos no ven, pero que nuestro espíritu lo perciba, que nuestro espíritu pueda ver y nos ayudes a caminar en fe, en aquello que no vemos, pero que creemos, Señor, porque tú eres fiel para cumplir tus promesas, porque tu palabra es sí y amén, porque tu obra tu palabra cambia, tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, así eres tú, y tu carácter no ha cambiado, bendito Dios. Tú sigues trabajando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en cada ministerio que tú has puesto a tus hijos, Padre. Tú sigues obrando en esos momentos de lucha, de angustia. Tú sigues trabajando, tú no duermes, tú no descansas, porque no se dormirá el que te guarda. Oh, amada iglesia, Él sigue obrando y trabajando en tu vida, aunque tú muchas veces no sientes, aunque tú muchas veces no veas. Él sigue trabajando, sigue obrando a tu favor. Espíritu de Dios, abre los ojos de nuestro entendimiento de las cosas espirituales y poderlas ver y percibirlas, porque tú eres un Dios poderoso. Oh, bendito Dios, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza en esta hora y por los siglos de los siglos. Y tu pueblo dice amén y amén. Hoy queremos darte a ti, Señor, una ofrenda de palmas en agradecimiento, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Tú nunca has dejado de ser nuestro Dios y tú sigues obrando nuestras vidas. Por eso hoy te alabamos, hoy te honramos, Padre, Hijo y Espíritu de Dios. Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestra Iglesia de Nazareno Nueva Vida. Usted que nos ve por las redes sociales, reciban un cordial saludo de nuestra iglesia, y usted que está de forma presencial puede tomar su asiento y siéntase como en casa. Usted que nos visita tal vez por primera vez en el Facebook, en el YouTube, que está viendo este video, esperamos que el Señor le bendiga a través de su palabra. Y yo les voy a invitar a todos a ir en la epístola a los Romanos, capítulo 8, porque recién acabamos de celebrar el domingo de resurrección. Después de la época de Navidad es el segundo evento más significativo para nosotros los cristianos. Así es de que muchos ya celebramos la resurrección de Cristo, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de la iglesia? Porque ya pasó el domingo de resurrección, ya pasó todo ese evento donde el mundo entero se vuelve y mira nuevamente a la cruz, pero ¿qué está pasando ahora con nuestras vidas? Entonces, ya fue la resurrección de Cristo,
pero ahora necesitamos la resurrección de nuestras vidas cada día, hermanos. Que la iglesia vuelva a resucitar, a tener vida en sí misma para poder llevar vida a nuestras comunidades. Así de que vamos a leer Romanos capítulo 8, verso del 18 al 27. Y leemos siempre la palabra honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Romanos 8, capítulo 18 al 27. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en nuestra esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Bendito Dios, te doy gracias por este tiempo que nos permites nuevamente compartir y ministrar tu palabra. Te pido que seas tú hablando en nuestras vidas en esta hora. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Le hemos titulado a esta predicación la nueva creación. Hermanos, la nueva creación de Dios es la iglesia. Sabemos que Él creó al hombre y la mujer desde el tiempo antiguo. En el Génesis, que dice la palabra que plantó un huerto muy hermoso llamado Jardín del Edén, y después nos hizo a nosotros, al primer hombre y la primera mujer, y los puso en el huerto. Así de que ahí hizo la creación. Pero la iglesia es el nuevo fruto de la nueva creación de Dios a través de Cristo. Entonces, como les decía, que ya pasó el domingo de la resurrección, pero es tiempo de que nosotros como iglesia resucitemos nuevamente, porque tal pareciera que la iglesia estaba como muerta. Y por eso aún en una epístola dice el apóstol Pablo, dice: despierta tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. De manera que la iglesia necesita resurgir, la iglesia necesita renacer, resucitar nuevamente para cumplir la misión de Dios, que es alcanzar al mundo entero para reconciliarlos con Dios mismo. Esa es la tarea y el trabajo de la iglesia. Leía por ahí alguien que escribió en el Facebook diciendo: ya pasó el domingo de la resurrección, y espero y hayan resucitado las ganas de ir a, y ahí usted puede poner lo que quiera. Entonces esperamos que, como ya pasó el domingo de resurrección, la iglesia haya resucitado en sí misma el deseo de ir nuevamente a la iglesia y ser iglesia, porque
es cierto que cada uno somos parte de la iglesia, de una comunidad de fe, unidas en un mismo sentir, por Cristo como Señor y Salvador, pero unidas en un mismo espíritu, en el Espíritu de Dios. Y es verdad también que el cuerpo de Cristo, como la metáfora del cuerpo, somos un cuerpo espiritual universal, que donde quiera que están uno creyendo en Jesús en diferentes partes del mundo, son parte de la iglesia. Pero en todas las epístolas y el Nuevo Testamento vemos que las 129 veces que se repite iglesia se refiere a una congregación, a iglesia, que somos parte de una comunidad. Y solamente en el Evangelio de Mateo capítulo 16 vemos que la palabra iglesia se refiere a un espíritu universal, que estamos en todas partes. Entonces, de manera que como iglesia somos una congregación de una comunidad, somos parte de un cuerpo visible, físico. Entonces, cuando nosotros nos congregamos, estamos siendo la iglesia, porque igual somos parte de ese cuerpo espiritual universal. Pero cuando nos congregamos, conformamos ese cuerpo de Cristo como congregación, como comunidad de fe en un contexto específico. Entonces, la iglesia se define de esas dos formas: como universal, un cuerpo espiritual universal, pero también como un cuerpo físico y también como congregación o parte de una comunidad. Entonces, esperamos que el Espíritu de Dios haya puesto en usted ese sentir de resurgir y ser nuevamente ese cuerpo como comunidad de fe y congregarse nuevamente, porque el Dios verdadero, creía Pablo, dice, había actuado en una forma climática, de manera que definitivamente estaba atrayendo la era del porvenir. Y en las Escrituras leemos a veces la palabra la era por venir, y en otras ocasiones en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento leemos la palabra el tiempo del fin. Entonces esas dos palabras son palabras sinónimas, esas son dos connotaciones sinónimas: el tiempo por venir, la era por venir o el tiempo del fin. Pero nuestro lenguaje, cuando leemos el tiempo del fin, pensamos que es el Apocalipsis, el final de esta era, el final del mundo. Y no, hermanos, para los judíos, en el pensamiento del judaísmo, la era del porvenir o el tiempo del fin era cuando aquel único Dios de Israel, Jehová, que era el único Dios sobre la creación, era el Dios de Israel, dice que él un día traería la victoria, la vindicación de su pueblo sobre las naciones en el mundo, y que Dios mismo reinaría en este mundo. Entonces a eso le llamaban ellos esa era por venir, ese tiempo del fin, donde Dios interrumpiría la historia del mundo para traer la victoria sobre su pueblo, y él se coronaría como el Dios y Rey del mundo. Ese es el tiempo de la era por venir para un judío, donde Dios los vindicará como nación entre las naciones en el mundo, y que Dios vencerá todas las potestades del mundo, todos los principados, todos los gobernadores de los aires. Y eso vemos que Pablo lo entiende muy bien, porque en Colosenses capítulo 12 dice que Cristo en la cruz, dice que exhibió públicamente las potestades, los principados. Entonces esa es la era del porvenir que el mundo del judaísmo no visualizó, no entendió, pero Pablo lo plasmó en las epístolas, de manera que él, con el pensamiento de un judío, como un fariseo shamaíta, de esos celosos de la ley, estaba diciendo: sí, Dios ya vino y rompió a través de Cristo en la historia, y a través de Cristo ha dado esa victoria final, porque Él ha exhibido públicamente esas potestades del mundo, y Él ha venido ahora a enseñorearse como Rey y Señor del mundo. Entonces Pablo, él ya visualizó esa era del porvenir, ese tiempo del fin en el cual esperaban los judíos
Pablo ya se cumplió. Entonces, para él dice que es en forma definitiva en cuando Cristo vence en la cruz. Y cuando Él resucita, es para la manifestación total del reino de Dios en la tierra. Porque la resurrección es una parte esencial en el cristianismo. De manera que cuando hay problemas en una iglesia llamada Corintio, vemos que del capítulo 15 al 16 hay un problema serio en la iglesia. De manera que algunos creen en la resurrección y otros dicen no. Así como tanto los fariseos y saduceos, unos creían en la resurrección del cuerpo y otros decían que eso no era posible. La iglesia en Corinto, formada por cristianos judíos y cristianos gentiles, hay una división y un problema por la resurrección. De manera que decían que la resurrección era algo ridículo, algo que no era como 100% verdad. Decían no hay resurrección. Y entonces Pablo dice la resurrección es real. Es más, la resurrección de Cristo es indispensable para nosotros los cristianos. Creemos en ella porque hubo cientos de testigos que vieron en un cuerpo vivo a Jesús, aquel que habían observado multitudes, que fue crucificado y muerto públicamente. Entonces dice, hay una evidencia sustentable de que Jesús resucitó de entre los muertos, porque fue públicamente martirizado en una cruz y todos le vimos. Dice, y cientos de testigos le han visto en un cuerpo vivo. Entonces él confronta esta división en Corinto. Les dicen, la resurrección es esencial para que nosotros como cristianos sigamos creyendo y esperando en un futuro también prometedor de parte de Dios, porque dice, si Jesús no se levantó de entre los muertos, entonces su vida y su muerte no fueron significativos. Y para nosotros la iglesia del Señor, tanto su nacimiento, su vida, su ministerio, como también su pasión y muerte son esenciales en nuestra fe. La resurrección es la comprobación de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre que prometía los escritos mesiánicos del Antiguo Testamento. Entonces, la resurrección es la comprobación de nuestra fe, hermanos. Entonces, tenía que ser también la comprobación de la iglesia en Corinto para que ellos se sintieran seguros y con una esperanza firme en la resurrección del cuerpo, hermanos. Entonces Pablo dice, si Jesús no se levantó de entre los muertos, su vida y su muerte fue insignificante, y todos nosotros estaríamos perdidos nuevamente en nuestros egoísmos, y estaríamos o simplemente dejaríamos de ser cristianos, porque la resurrección es la victoria final de Jesús sobre la muerte y sobre la maldad del mundo, del pecado. Y es una esperanza como promesa futura para su pueblo, para la iglesia, hermanos. Entonces él termina diciendo, si Jesús no resucitó, entonces en vano es nuestra fe. Entonces no tendríamos razón de seguirnos congregando, de seguir siendo iglesia. ¿Por qué? Porque entonces no valdría la pena. Y entonces la resurrección es la comprobación de nuestra fe. Entonces, amada iglesia, necesitamos nosotros tomar esta palabra, y así como comentaba este hombre en el Facebook, de que ya pasó el domingo de resurrección y espero que haya resucitado tus ganas esperamos que la iglesia haya resucitado sus ganas de adorar, de servir, de tener comunión con Dios, de congregarse nuevamente, porque así como Pablo en su pensamiento decía, Dios ha venido a salvar la humanidad como en un tiempo climático, como en estaciones de tiempo, de manera que Dios ha venido a liberar al mundo de la esclavitud del pecado, de las fuerzas de maldad, y ha venido a establecer su reino de amor, a través del cual del cual todos podamos salir de ese invierno tan largo.
Y hoy como iglesia y aún el mundo entero ha experimentado como un invierno prolongado, hermanos. Recuerden que los osos polares, o los osos, de que hay en los bosques, invernan. De manera que se alimentan hasta ponerse muy obesos y después se van a las cuevas y ahí se quedan en el invierno. Entonces, la iglesia ha invernado por un largo periodo. ¿Por qué? Porque físicamente no se congregaba como comunidad de fe, que estábamos viéndonos por el Zoom, es cierto, y eso pues aliviaba un poco nuestra carga de aquel sentir de vernos, de estrecharnos, de abrazarnos, de saludarnos, el compartir. Entonces eso alivió un poco la ansiedad de la gente, de la iglesia, pero en realidad nosotros, Dios nos creó sociables, que necesitamos accionar y congregarnos, de manera que necesitamos interactuar juntos en convivencia social, porque es parte de nuestra humanidad, es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra naturaleza que Dios nos dio. Entonces hemos experimentado un prolongado invierno, demasiado largo, que transcurrió por todo un año. Y hoy que vemos como que ese hielo, como que esa nieve se empieza poco a poco a descongelar, entonces empieza nuestro corazón a tener esperanza, a tener ánimo, porque vemos que el invierno prolongado que se dio por toda esta pandemia se está disminuyendo. En esta semana nuestro condado se declaró en color naranja, que las iglesias y todos los lugares públicos pueden trabajar al 50% de su capacidad estipulada por la ciudad o el estado, y que se espera que a mediados de junio se declarará abierto todo el estado en toda su esplendor. Entonces estamos viendo que el invierno está quedándose atrás, que ese invierno tan largo, su nieve, su hielo se empieza a deshacer. Entonces cuando ese invierno pasa, viene una primavera, hermanos, de manera que empiezan a brotar pequeños retoños en los árboles que ya no tenían ni hojas, y en las plantas que dan flores o aún árboles que dan fruto, empiezan a salir unos pequeños brotes. Y es más, ahora ya vemos que esos brotes se han convertido en hermosas flores. Y estamos contentos porque la nueva vida trae alegría, trae esperanza, trae gozo, hermanos, porque el invierno trae melancolía, trae tristeza, trae soledad, trae aislamiento. Entonces damos gracias a Dios porque hoy podemos ver que este largo invierno se está descongelando, y que hoy, aunque estamos en abril, pareciera que estamos en marzo, porque apenas empezamos a ver esos rebrotes, esas nuevas flores que nos traen esperanza de una nueva vida, hermanos. Y la iglesia también está gozosa porque ya se dan las reaperturas en ya muchas iglesias. En la mayoría se están dando servicios dentro de los mismos edificios. Entonces hay esperanza, hay gozo, hay alegría. Y en otras todavía no han logrado abrir los edificios y todavía están con la zozobra de cuando ya quieren, ya anhelan. Entonces estamos en diferentes etapas en el mundo, pero sin embargo la primavera ya se avecina y la iglesia necesita resurgir como el primer fruto de esta nueva creación en Cristo, de lo que estamos viendo en Romanos capítulo 8, hermanos, de que el pueblo, el mundo entero necesita, anhela la manifestación de los hijos de Dios, de aquellos que tienen la primicia de Dios en el Espíritu. De manera que nosotros, la iglesia, tenemos las primicias de ese Espíritu de Dios y el mundo entero está esperando. Nosotros somos esa nueva flor, ese nuevo brote. Cuando todo estaba helado, muerto, somos ese brote que trae vida, que trae esperanza al mundo entero. Por eso somos la nueva creación de Dios, somos el fruto nuevo de su creación, somos la iglesia que trae vida, que trae esperanza, que trae gozo, alegría nuevamente al mundo.
Necesitamos resucitar como iglesia, porque aparentemente nos sentíamos como muertos, como inertes, pero hoy volvemos a cobrar vida en Cristo y nuestros frutos tienen que ser evidentes. Porque cuando empiezan esos nuevos brotes, esas nuevas flores, la gente lo ve y se alegra y dice, ya mira qué flor tan bonita, mira ese árbol ya se llenó nuevamente de hojas. Hay alegría, hay esperanza, hermanos. Después de tanto invierno que se prolongó por todo ese tiempo, mucho hielo, mucha nieve, y la gente de todo eso se cansa, se deprime. Pero hoy la iglesia ha resurgido como la nueva creación de Dios, como ese fruto nuevo, hermanos, para que traigamos alegría, para que traigamos vida, y que ese tiempo del fin, esta era por venir, se está acercando al mundo entero. Porque Pablo, aún en el primer siglo, él pensó, miren hermanos, él pensaba que estaba viviendo en los días de la primavera, en las primeras primaveras, porque él, cuando vemos sus escritos, vemos que como que él cree que Cristo ya viene nuevamente por su iglesia pronto. Decía, ya llegamos en ese tiempo del fin, en esa era del porvenir, y como iglesia necesitamos apresurarnos y traer esperanza al mundo. De manera que él decía, la nieve, el hielo se está poco a poco derritiendo. Pero él no veía todavía esa primavera en esplendor. Entonces nosotros hoy como iglesia vemos esa primavera de Dios en nuestras vidas, en nosotros como iglesia. Pero él, cuando dio esas primicias, él decía, somos esas primicias de Dios. Somos ese fruto de esta nueva creación. Somos la esperanza para llevar al mundo entero y anunciar que la primavera de Dios se está acercando, que el invierno poco a poco, esa nieve y ese hielo se están derritiendo. Y es tiempo, amada iglesia, de recobrar, de resurgir con Cristo mismo, y que su Espíritu Santo nos ayude a hacer ese brote, ese renuevo, esa vida nueva, para llevar ese anuncio al mundo entero y decirles, el invierno tan largo del pecado, de la esclavitud, de la corrupción de este mundo se está derritiendo, que las fuerzas del mal están siendo oprimidas por Cristo, que todos los principados de este mundo ya han sido derrotados en la cruz. Necesitamos anunciar que ese hielo tan denso se está derritiendo por el poder de Dios, y que la iglesia trae esperanza y vida nueva al mundo. Eso es lo que necesitamos hacer. Si miramos al mundo 2000 años atrás, vemos que hoy, en ese tiempo, Pablo creía eso, que apenas estaba descongelando ese hielo, que la iglesia era el fruto nuevo para anunciar, como con las primicias del Espíritu de Dios, como fruto nuevo de esta nueva creación, llevar el mensaje al mundo. Pero hoy ya pasaron 2000 años y hoy también ya se terminó la pandemia. Es tiempo, amada iglesia, de rebrotar como esos retoños nuevos, como esa nueva vida en Cristo, y anunciar que ese periodo tan largo de invierno se está derritiendo, y que el sol empieza a brillar de nuevo, que ese sol empieza a opacar todo y a desintegrar ese hielo, a desvanecerlo, a deshacer esa nieve. De manera que vemos el sol brillar, porque ya estábamos cansados del frío, de estar acostumbrados a estar en casa, y algunos ya se malacostumbraron, que quieren estar solo en cama, solo comiendo, solo viendo televisión. Pero hermanos, muchos ya empezaron hace meses a trabajar y no quieren regresar a la iglesia. Al trabajo llegan a tiempo, a la iglesia ni vienen, y a veces vienen tarde. En el trabajo se comprometen a muchas cosas y cumplen, y en la iglesia no se comprometen y no cumplen. Al trabajo, aunque se sientan un poco mal, van, y a la iglesia no vienen. Están deprimidos, al trabajo van y a la iglesia no vienen. No tienen dinero, se van al trabajo, pero no quieren venir a la iglesia.
Hay cosas contradictorias que estamos haciendo como iglesia, que necesitamos resucitar nuevamente nosotros el deseo de congregarnos, de ser nuevamente iglesia. Aleluya. Ya pasaron 2000 años y Pablo creía que apenas se estaba derritiendo ese hielo. Y nosotros ya pasamos un año encerrados. Es tiempo que dejemos las cobijas, las almohadas, o andar siempre en pijama en la casa. Revístase como una nueva criatura en Cristo y tenga valor de venir nuevamente a adorar a Dios, de ser nuevamente la iglesia, ser esos nuevos brotes, esas nuevas flores que demuestran que el invierno se ha acabado. Porque somos una señal, hermanos, y hoy no queremos ser señal. Nosotros somos como un poste, como un sign, como una señal que anuncia que la primavera de Dios viene, que el invierno se ha acabado y que necesitamos gritarlo a los cuatro vientos, así como salen en su esplendor esas flores tan hermosas que el mundo las ve y dice: oh, qué hermosa flor. Eso necesitamos ser como iglesia, que somos visibles ante los demás y que nuestro ánimo, nuestro buen vivir, nuestra santidad, nuestro ejemplo, nuestro testimonio sea un testimonio visible para que el mundo pueda ver ese nuevo fruto en Cristo. Que esa nueva creación esté en el mundo y que eso traiga ánimo, esperanza al mundo entero. Hay lugares, hermanos, que hoy estamos disfrutando del sol. Ayer un día precioso, soleado. Pero hay lugares donde aún ese sol no se ve. Hay lugares donde aún ese sol no trae su luz brillante y radiante que traiga esperanza, que traiga calor a la vida humana. Porque hay otros lugares que están experimentando apenas el brote del coronavirus. Otros un rebrote. Hay gente que hoy, aunque se está terminando casi todo esto, en apariencia hay alegría, pero hay otros que están aún sumergidos en el sufrimiento, en el dolor por una pérdida de un ser querido, un ser amado. Entonces hay gente que aún vive en ese invierno, donde el sol no ha brillado aún sobre sus corazones, donde ellos se sienten tristes, agobiados. Porque han surgido rebrotes, han salido flores a su alrededor, pero viene el invierno tan espeso, tan denso, y esa nieve y ese hielo vuelven a secar aquellos rebrotes, vuelven a secar y a marchitar y a quemar aquellas flores que habían surgido. Y tal vez tú como iglesia, ahí en tu casa, ahí donde tú estás, donde nos ves, tal vez tú tenías alegría, pero algo está ocurriendo en tu vida y vuelve otra vez ese invierno a tu corazón y lo vuelve a enfriar, le trae tristeza, dolor nuevamente, y ese dolor viene a ser cubierto de ese frío, de ese hielo que vuelve a quemar aquello que había surgido en ti. Y tal vez tú como hombre, como mujer lo estás experimentando. Que ya había gozo en tu corazón, que ya había alegría, estabas viendo rebrotes de árboles, de flores, pero de pronto el invierno lo vuelve a alcanzar y vuelve a quemar aquel nuevo fruto. Yo no sé si tú estás pasando por eso, hermano y hermana, que tal vez el invierno te ha envuelto nuevamente y tu corazón se ha enfriado otra vez. No tienes otra vez brillo, no tienes esperanza, no tienes alegría, no tienes gozo, porque el invierno te vuelve a alcanzar o te está alcanzando de nuevo, y aquello que había surgido, aquella chispa, aquella llama que se había encendido en tu corazón, el hielo la vuelve a apagar. Y si has estado experimentando eso, yo quiero decirte que hoy la luz de Cristo a través de su Espíritu Santo puede derretir ese hielo tan denso que ha querido apagar tu corazón. Porque hay lugares, hermanos, donde el hielo ha vuelto a cubrir todo completamente. Y son hombres y mujeres que, entre comillas, dicen ser iglesia, pero que su corazón está más frío que el témpano de hielo, que el polo norte o el polo sur. Porque el invierno nos ha alcanzado nuevamente,
que aunque había surgido un rebrote de vida nueva, el invierno lo vuelve a quemar, lo vuelve a secar. Así es de que es tiempo, amada iglesia, que dejemos que esa irradiante luz de Dios a través de su Espíritu Santo venga a nuestro corazón a derretir todo hielo, toda pereza espiritual, todo temor que el enemigo ha sembrado en nuestro corazón, lo venga a desechar. Que toda esa nieve que se ha escarchado en nuestra cabeza y que nos ha vuelto titiriteantes así con miedo, con temblor, desaparezca de nuestro ser. Que venga la luz de Cristo y derrita toda aquella pesadez, todo aquel temor, lo deseche de nuestro corazón y vengamos con alegría a que resurjamos como un brote nuevo, como una nueva flor, como ese nuevo fruto de la creación de Dios en este tiempo, para que anunciemos al mundo que la primavera de Dios ha llegado y ha llegado para quedarse, porque el reino de los cielos se ha establecido en esta tierra a través de Cristo, hermano. Y no dejar que el invierno vuelva a opacar la nueva creación de Dios, porque después de todo, hermano, la creación será liberada de todas las fuerzas del mal que traen en esta vida, y aún después de la muerte, de la esclavitud, de la corrupción, del pecado, porque la resurrección de Cristo nos da una esperanza que un día seremos levantados en medio de la muerte. Así de que no se preocupe, hermanos. Como iglesia necesitamos ser de testimonio, llevar una vida de santidad, aun cuando estamos en tiempo de sufrimiento y tenemos que estar en oración, pero finalmente, hermanos, la resurrección de aquellos en cuyos corazones Dios ya ha puesto las primicias de su Espíritu, van a resurgir como la nueva creación de Dios, como su iglesia. Así de que no importa lo que estemos pasando, hermanos. Aunque muchos no creen la resurrección fue necesaria y un día será necesaria en nuestras vidas para que cuando Cristo venga, esta nueva creación sea transformada en un abrir y cerrar de ojos semejantes a la gloria de Cristo. Así de que no se preocupe. El invierno se está terminando porque la iglesia, la nueva creación, el fruto nuevo de esa creación ha resucitado. Hoy ha vuelto. Así que en 1 Corintios capítulo 15, verso 58 dice: así que estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. No es en vano. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia, como ese nuevo fruto, el mundo al vernos cobra ánimo. Y no simplemente cobra ánimo, trae esperanza. Y no simplemente le trae esperanza, puede traerle vida eterna. Así es de que el mundo está esperando la manifestación de esta nueva creación. De usted, hermano, usted que me ve, usted que me escucha, de usted que está aquí presente. Usted es un fruto nuevo. Usted es un nuevo brote, un nuevo retoño. Usted es una nueva vida en Cristo. Y el mundo necesita verla. La primavera no se esconde. La primavera sale en su esplendor. Cuando se está terminando el invierno, los cerros quedan pelados. No hay nada verde en la tierra, pero cuando viene la primavera, eso empieza a cobrar vida. Y hoy estamos viendo los cerros reverdecer, que se ven llenos de flores, de colores, y aun si no hay flores, hay pasto, hay hierba verde, y entonces vemos en su esplendor aquella hermosura de la creación. Es algo evidente. La primavera no se esconde. La iglesia no puede ser esa luz bajo el almud, sino es una luz que se pone en un monte alto, donde puede alumbrar al mundo entero, hermanos. Así de que es tiempo, iglesia, de resurgir de las cenizas, como el ave fénix que resurge de las cenizas y se convierte nuevamente en aquella ave hermosa.
es una ave mística, pero la iglesia también es un cuerpo místico, es un cuerpo espiritual. Hermanos, que necesitamos anunciar al mundo entero que la salvación de Dios está aquí, que su reino se ha establecido y que su reino es un reino de justicia, un reino de amor, de compasión, de bondad, de misericordia y sobre todo de su salvación y de su liberación sobre toda la corrupción de este mundo. La iglesia tiene que seguir bregando con las potestades de este mundo, pero que ya fueron derrotadas un día en la cruz. Hoy en día la iglesia se ha vuelto, compartí un poco el miércoles, en este Dios Mamón, que es una fuerza espiritual que está en el mundo, donde nos lleva a la esclavitud económica, donde decimos que aquel que no tiene crédito no vale nada en este país y aquel que tiene crédito vale algo. ¿Por qué? Porque si usted tiene una Mastercard, dice, oh, yo tengo el mundo en mis manos. Y si usted tiene una Visa, dice, oh, el mundo gira alrededor de mí. Son filosofías que nos venden, ideas que nos llevan a una esclavitud financiera, a adorar a este Dios, a esta potestad del mundo llamado Mamón, cuando lo que Cristo ya hizo es liberarnos de toda esa esclavitud. En la cruz, hermanos. La sexualidad es un tema hoy que está al borde del día. Es algo que todos los días tenemos que bregar con la cuestión sexual. Esta diosa Afrodita que atrae, que seduce a hombres y mujeres a tener una sexualidad profana, a hacer mal uso de sus cuerpos, llevándolos a la fornicación, al adulterio, de manera que son potestades de este mundo que la iglesia misma tiene que estar luchando como hijos, como hijas de Dios. Todas esas fuerzas de maldad un día Jesús las venció en la cruz. Y hoy como iglesia nosotros necesitamos tomar esa autoridad en Cristo, aún también con las formas de poder del mundo, como también la iglesia en Filipos, que la iglesia esta era una, podemos decir, una colonia romana donde había gentiles que se habían convertido al cristianismo y había unos pocos judíos cristianos también, pero la mayoría eran que venían del paganismo, de manera que siendo cristianos seguían dándole reverencia al César como Señor. Entonces hay un conflicto en esta iglesia de César versus Jesús, de manera que la iglesia en Filipos, ellos decían, César es Salvador y Señor, y los cristianos judíos decían, Jesús es Señor y Salvador. Y había una división en esa iglesia. Y hoy aún la iglesia de Cristo en el mundo, hay muchos que le rinden más tributo a las leyes de su país y no a los mandamientos de Dios, no a la voluntad de Dios a través de su palabra. Entonces decían, César es Salvador y Señor. Y Pablo les dice, un momento, no. Jesús al morir en la cruz se le dio autoridad para que fuera Señor de todo. Y también se le dio la potestad de ser el Salvador del mundo. Así es de que nosotros le debemos fidelidad a Cristo, hermanos. La iglesia le debe fidelidad a Cristo. A Cristo. Él es el único Señor de todo. Él es la única fuente de salvación. Es el único que tiene autoridad para salvar, hermanos. Así de que estemos firmes y constantes. Esta debe ser la actitud de nosotros como iglesia. Porque en medio del gozo, o a veces en medio del llanto, o a veces en tiempo de alegría o de tristeza, tenemos que recordar que Cristo padeció todas aquellas cosas. Pasó momentos de gozo, de alegría, pero también momentos de dificultad. Pero en ese camino al monte Calavera, en esa cruz del Calvario,
Él padeció todos nuestros dolores, todo nuestro sufrimiento, nuestra rebeldía y aún nuestras enfermedades, todo fue sobre Él. Y cuando decimos que Él murió en la cruz, a veces no pensamos cómo Él en esa cruz murió, al haber sido atravesado sus manos por aquellos clavos y sus pies. Había sido atormentado fuertemente por aquel látigo, que recuerden, aquellas cuerdas tenían pedazos de huesos y algunos otros metales con los que fue azotado hasta haber sido desgarrado su cuerpo. Él se desangró. Cuando estaba ahí en la cruz, Él estaba muy débil. Pero lo que le mató a Él, cuando hacen esos estudios forenses, cómo se define qué es lo que ya finalmente le mató, es el peso de su propio cuerpo. Que poco a poco toda la sangre se empieza a bajar y el peso empieza a crear una situación en los nervios, en los tejidos, en los músculos, de manera que es tan desgarrador aquel dolor que hasta que termina matándole. Y entonces nosotros creemos que Él sufrió algo más aparte del peso de su propio cuerpo, sino fue el pecado del mundo que fue puesto sobre Él. Entonces, ¿quién le mató? Pues Él murió por todos nuestros pecados. Así de que parte del peso que Jesús llevó en la cruz es suyo y es mío. Entonces, en ese día Él obtuvo la victoria. Y en el domingo de resurrección es el día en que Él se constituye Señor de todo y en todos. Por eso a Él es el único que le debemos fidelidad. Porque a través de esa muerte y en su resurrección, Él se convierte en el Señor de todo. A Él es el que le debemos fidelidad, hermanos. Más que al mundo, más que a los poderes de este mundo, que a las autoridades, es a Cristo. Solo a Él, hermanos. Solo a Él. Así que como iglesia, somos ese primer fruto, hermanos. Somos esa nueva creación de Dios a través de Cristo. Y la humanidad entera está esperando que nosotros los manifestemos. Pero ¿cómo si la iglesia está encerrada? Para muchos aún quieren estar bajo ese hielo, bajo esa nieve, en sus corazones fríos, apagados. Necesita que la luz de Cristo, que su Espíritu Santo venga como un glorioso día soleado, lleno de la presencia de Dios, para que empiece a derretir esa nieve, ese hielo en sus corazones y vuelvan a resurgir nuevamente como ese rebrote, como ese brote nuevo, como esa nueva flor, como ese nuevo fruto de esta nueva creación de Dios. Necesitamos resurgir y anunciar fuertemente como ese sign que está en las calles, en los semáforos, en las esquinas, o como esos signs grandes que están como pantallas, y anunciar que la primavera de Dios se ha acercado, que está llegando, hermanos, porque donde está una nueva vida, donde hay un rebrote nuevo, donde hay una nueva flor, allí también está el Espíritu de Dios, porque Él ha puesto de sus primicias en usted, en mí. Así de que, amada iglesia, tenemos que resucitar, así como Cristo resucitó entre los muertos. Hoy la iglesia más que nunca necesita resucitar y ser esa nueva vida en Cristo, ese nuevo fruto, porque somos el indicio, somos la señal de que el reino de Dios está aquí, que su reino de amor se ha establecido, que cada creyente nuevo, hermanos, somos un agente de Dios, de esa nueva creación, y como agentes de Dios tenemos que ver, tenemos que oír y asistir
a esos nuevos rebrotes, a esas nuevas criaturas que están resurgiendo, que están obteniendo nueva vida en Cristo. Yo quiero que de ahí donde tú estás te pongas en pie y quiero recordarte que tu hermano, tu hermana, eres fruto de esta creación nueva en Cristo y que necesitas resucitar para llevar el mensaje que la primavera de Dios está llegando. Que Dios te bendiga.